ibas a tener un día de miércoles? ¿Nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la izquierda late el corazón? Cuando sienta miedo del silencio. Temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40, 1330 AM. Resistiré, erguido frente a todo. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Los estudiantes, los profesores, los jubilados, la maestra, los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changas para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales, la fuerza de las ollas populares. La empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende. Los que queremos que nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios. Somos los sueños del laburante, las pipas que le meten para adelante. Somos presentes, somos legados, y que los infelices sean los más privilegiados. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, digo sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Muy pero muy buenos días, aquí estamos en un programa más de A la izquierda late el corazón. En este sentido estamos a pocos días de las elecciones del 27 de marzo. Vamos todos por el CIP, todo por el rosado. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días. Buen mediodía a todos y todas, buen mediodía, Majo. Y bueno, hay que hacer la presentación, ¿no? Hoy, 16 de marzo, día histórico para A la izquierda late el corazón. Se suma a nuestro equipo de trabajo, se suma, bueno, también le mandamos saludos a Marina. Bueno, pero también estamos sumando el equipo y en este sentido queremos darle la muy bienvenida. Hay mucha gente que le está mandando ya antes de salir al aire felicitaciones. Paola Beltrán, bienvenida a nuestro equipo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y todas quienes nos están escuchando del otro lado. Muy contenta de asumir este desafío y esta tarea. Así que, aparte con dos compañeras... ¿Estás segura, Pao? Sí, estoy muy segura. Con dos compañeras muy para arriba, con muchas ganas y con mucha fuerza. Así que vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Con los nervios normales, ¿no? Pero lo mejor posible. Que juegan a favor. Bien, que juegan sí, claro a favor. Que sí, a favor. Vamos a ir como siempre entonces a dar como un pantallazo de las noticias. Bueno, contanos de qué va el programa, Majo. Y también vamos a tener una entrevistada que va a hablar sobre el tema de la LUC, la educación y el presupuesto. No sé, chiquilinas, si quieren que ya la mencionemos o esperamos. No, vamos a esperar. Ya lo dijimos igual en las redes, ¿no? Pero capaz que la Sí, gente que no claro, está en las redes no lo vio. Porque aparte es flamante. Pero nos podés decir de designada. qué va el tema, capaz. Ya le dijimos que el tema va a ir la educación, la LUC y el presupuesto, en el marco del presupuesto Los recortes de la y los educación. recortes que se están venido sucediendo. ¿Qué han sucedido? ¿Qué han ¿Qué se han sucedido sucedido? hasta el momento? Bien. Así que vamos rapidito entonces. Estoy como muy contenta de que esté Paola y bueno, nada, que el equipo se agrandó. Vamos a algunos titulares entonces que tenemos por acá para comentarles, vaya si han pasado cosas en la semana. Vero, Y no sí, sé si primero arrancamos con la suba de precios, ¿no? ¿Vieron Bueno, que eso el ya viernes viene- pasado ya viene ya es sucediendo. algo como, viste, que lo naturalizamos, ¿no? Quedó como el viernes que subió la leche, volvió a subir la carne, que ya creo que se van como 4 aumentos en este periodo, ¿no? Desde enero. Sí, un aumento de la carne que tenemos que recordar que los frigoríficos han tenido ganancias extraordinarias y a pesar de eso estamos sufriendo una suba tremenda de la carne que cada vez que vas al súper a comprar no sabes qué hacer, Sí, porque claro. realmente es una enorme cantidad de dinero del presupuesto de la familia, ¿no? El tema de la carne. Sí, no solo de la carne, ahí por allí ha salido un listado que obviamente es acusando la actualidad, que ponen como los precios, ponen el artículo, digamos, y la suba Sí. que ha venido hasta Y el los momento, huevos ¿no? los en vamos una a usar, comparativa. Los vamos a usar para decoración ya. Bueno,
Bueno, yo pensaba, ¿se acuerdan cuando se tiraba huevos cuando alguien se recibía? No, ya está. Ahora ya está, no sé cuál va a ser la nueva... Eso ahora es cosa de rico. Claro, no sé cuál va a ser la nueva Esa estrategia. forma de recibirse y de festejar, ya no... Que nos reímos para no llorar, ¿verdad? Sí, claro. Porque implica No que es hay para reírse. que la alimentación de una cantidad de personas, sobre todo las personas más humildes, se ve resentida. O sea, la carne es muy importante en lo que tiene que ver con una alimentación saludable, las proteínas, los huevos, o sea, la estamos... alimentación básica. Claro, Porque exacto. Estamos hablando de la leche, De la carne, leche, estamos- huevo, Aceite. y las harinas. Sí. Que es todo porque digo, desde la pasta, el pan, todo, es lo básico. Sí, sí. No estamos hablando de la alimentación que vos decís, bueno, está... Y que también implica que los salarios siguen sistemáticamente perdiendo su valor real, ¿no? O Sí. sea, perdemos salario real sistemáticamente cada vez que suben los precios, porque con el mismo salario, que sabemos que no aumentan, porque las pautas salariales en los consejos de salario, toda esta cuestión, el gobierno siempre ha laudado para el lado de los empresarios, con poquísimas excepciones, quiere decir que nuestro salario cada vez vale menos, o sea, es una disminución salarial Claro. que no es concreta, digamos, que no la vemos, pero que la sentimos. La y de la sentimos mano al- de eso vienen las jubilaciones y las pensiones también, que están exactamente. relacionados con el salario. Exacto. Siempre estamos hablando de personas muy vulnerables Sí. y que el aumento impacta directamente. Lamentablemente también están aumentando las ollas populares. Vos, Paula, que estuviste también en el tema. Sí, el otro día justamente es- me comentaba con un compañero que todavía está ahí trabajando muy duro y decía que la cantidad de ollas populares sigue existiendo y que si pudiesen conseguir más recursos habría más. Claro. Y ahora en Rivera se comunicó un compañero de Rivera, mandamos un saludo a la gente de Rivera que está escuchando, que también hay una situación bastante compleja con los comedores comunitarios, después capaz que podemos ahondar sobre este tema en otra instancia, y bueno, hay mucha gente que se quedó sin alimentación, y cómo se resuelve eso, ¿no? Sí. Una situación muy preocupante realmente. Y los mismos coordinadores de las ollas, que supongo que ahora con la suba de precios también tienen Sí. dificultad para poder solventar las ollas, ¿no? Todo un tema. Sí, después también, para cambiar un poco del tema, vamos Sí. a no sé si se enteraron de las declaraciones del expresidente Sanguinetti cuestionando a la institución de derechos humanos, que en realidad la institución cumple su cometido, y hablando de las violaciones policiales, ¿no? Violaciones policiales de derechos humanos, y acá me parece que vale aclarar... Sí, abuso se diría. Exactamente, vale aclarar que no es, o sea, cuando nosotros decimos esto, o la denuncia que hizo incluso nuestra fuerza política de Frente Amplio, no es contra los y las policías, sino es contra aquellos que ensucian esa profesión, ¿no? Me parece que vale la pena aclararlo, Sí. porque si no queda como que siempre hay Como esa contradicción entre el Frente Amplio exactamente, y no es con y el rol todos de y la- todas las policías, sino es contra estas personas que ensucian esa profesión, que abusan de ese poder, vamos a decir, Sí. o que se piensa que tiene poder. Y bueno, y que además la ley de urgente consideración los envalentonan a los que les Sí, gusta totalmente. todo eso. Igual en más de una intervención, gente que está obviamente capacitada para hablar del tema en cuanto en el marco de la ley de urgente consideración, se ha dicho en más de una oportunidad que esto no es atacar a la policía, pero sí primero darle los recursos y segundo no omitir los abusos policiales que se están dando y que lo estamos viendo día a día, ¿no? Sí, Por bueno. eso ese aumento 50 a ver. Informaba periodista Pereira, ¿no? Hace poquito una especie de comunicado general a los distintos jefes de policía de los departamentos en relación a que bajaran un poco la mano, sobre todo Claro, antes del hasta 27. del 27. Es preocupante porque la policía nosotros debemos sentir justamente eso, que nos sentimos seguros, que nos vamos a sentir protege. protegidos y protegidas, y por eso es muy importante evitar este tipo de situaciones y denunciarlas. Y entiendo también que debería el Estado, en vez de tomar una posición en esto de nosotros defendemos a la policía como si fuese una cosa separada de la ciudadanía. Sí, El sí. Estado debe defender a la policía, por supuesto, debe defender también a la población, debe defender a la justicia, debe bregar porque todo transcurra de una manera ecuánime, legítima, en donde todos y todas sintamos que tenemos los mismos derechos y las mismas garantías, ¿verdad? Entonces es realmente muy preocupante, y que el expresidente Sanguinetti, que es una figura muy importante además en el plano
plano político haga este tipo de comentarios, preocupa, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos esperar otro tipo de altura política que nos dé garantías. Igual ¿no? que es lo que nos está pasando. el ministro Heber al Bueno, sistema judicial. Eso fue tremendo. Eso también es, sí, preocupa. Es todo un tema. Tampoco queríamos dejar de mencionar el tema de la famosa cadena y Sí. la conferencia de prensa. Sí. Hay como una mentira muy camuflada, ¿no? Entonces, claro, capaz que no es mentira, pero sí es una competencia desleal de lo que realizó el presidente cuando digamos, la URSEC es quien tiene que resolver, o mejor dicho, quien recibe la solicitud para cadena. Y en ese sentido teníamos justamente los dichos de Daniel Marsiglia explicándonos un poquito esto, ¿no? De que el día, si mal no recuerdo, el 23 es el día que va... El 22 es el día que se va a realizar la cadena y el 23 es la conferencia de prensa que van a realizar el presidente. El va a realizar. presidente. Y hay que aclarar que eligió una conferencia de prensa, y para mí está, digo, totalmente claro, eligió una conferencia de prensa primero porque el presidente de la República en su investidura no puede hacer una cadena a favor de algo. No, claro. Constitucionalmente no puede. No Entonces es elige ético una ni conferencia. Y una conferencia de prensa que lamento mucho por los responsables que vayan a esa conferencia, me refiero a los periodistas, ¿no? Donde va a ser totalmente digitada esas preguntas en relación, me parece, a lo que se diga justamente el 22 en la cadena. Exacto. Del voto del sí. Sí, creo que acá otra vez el tema de las garantías, ¿verdad? Exactamente. Nosotros deberíamos pensar en este sentido, porque lo que señalaba Daniel Marsiglia es que se ha negado, ¿no? Sistemáticamente la cadena del 20 de mayo, sí, se ha negado la del 1 de mayo también, y en esta ocasión el presidente, porque es una definición, él decía ahí que se había mandado inicialmente una carta a Torre Ejecutiva y luego se pidió que se mandara expresamente a nombre del presidente de la República. Cosa que no corresponde. Que no corresponde, y que es la URSEC quien recibe los materiales, y justamente lo que se trata es de generar igualdad en los espacios de comunicación. Porque la URSEC es la reguladora. Exacto. Y lo que hace el presidente es desviar el tema, porque terminamos teniendo una conversación, una discusión a través de las redes y la agenda muy superficial, que lo que esconde de fondo es que estamos ante un cambio de paradigma en cuanto a la ecuanimidad y la igualdad a la hora de que la sociedad, a través de sus organizaciones sociales, en este caso la Comisión Nacional por el Sí, pueda expresarse en igualdad de condiciones que quienes llevan adelante la campaña por el no, que también tienen todo el derecho de expresarse, pero en igualdad de condiciones, que ya tenemos una desigualdad además en lo que ha sido los tiempos en la televisión, que son carísimos, por eso es importante, ahora vamos a señalar el tema de la actividad del 19, y el costo incluso de los minutos de televisión es diferenciado. Entonces, eso a una democracia no le hace bien. No. Y nosotros nos jactamos de ser una de las democracias más fuertes, ¿no? Y bueno, debería estar trabajando el gobierno para sostener esto y no para estar sistemáticamente, pareciera, desconociendo cuáles son los mecanismos que tenemos en este país para garantizar justamente una democracia fuerte, en donde nos sentamos todos con igualdad de garantías, una vez más. Gente, vamos un poco a lo que son los eventos y las cosas, las actividades. Porque si no se nos va el tiempo y seguimos porque las noticias vuelan. Y son muy interesantes, además. Son interesantes porque estamos en la recta final y en ese sentido la militancia obviamente que se suma, que se duplica, se triplica, pero tenemos por aquí van a haber actividades en todo el país. En Montevideo habrán barriadas durante toda la semana y puntos fijos en las principales avenidas. Participarán además de referentes de las distintas organizaciones de la Comisión Nacional, compañeros y compañeras del Frente Amplio. Estará por allí Verónica Matos, Silvia Nane, Ana Olivera, Nico Acuña y Fátima Arévalo. Entre otras, ¿no? Entre otras, exactamente, porque claro, si no nos daría no está todo el tiempo. Gente, en el interior del país también destacamos algunas fechas ya confirmadas de cierre de campaña, como por ejemplo el 19 de marzo en Maldonado, 20 de marzo en Florida, 22 en Durazno, 23 en Flores, 33 y Rocha. Y el próximo miércoles seguramente ya tendremos confirmados el resto de los departamentos faltantes. Bien, y ahora vamos a las actividades centrales que tenemos en Montevideo hasta el 27 de marzo. Importantísimo, subrayado, con flúor, chirimbolo, toda la cosa que se les pueda ocurrir. El 19 de marzo tenemos el recital
Postal en el Velódromo. Exactamente. Actuarán Doña Bastarda, Mochi, Mónica Navarro, Cristian Cari, Larranoa Carrero y la participación especial de Julio Covelli y sus guitarras. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek y Red Pagos. Hay 2x1 y relevante la participación, María José, ¿verdad? Sí, en este sentido hemos recibido un comunicado de Fernando Paraera, obviamente no solo nosotros, sino toda la población, de que esto es una actividad artística, pero fundamentalmente también es una actividad financiera. Y cada peso suma en esto de la campaña, porque sabemos el enorme esfuerzo que están teniendo todas nuestras y nuestros militantes, que lo hacen por amor y justamente porque quieren cambiar un poco esta realidad tan nefasta de la ley de urgente consideración. Bueno. Y porque sale carísimo hacer una campaña. Y sale bueno. Los minutos de televisión son muy caros y es muy importante Y poder tener son, presencia. Medios hegemónicos Exacto. que hasta ahora. Y bueno, entonces, y nuestra campaña ha sido financiada por la gente, por los trabajadores, la trabajadora que compra la banderita. Bueno, esto Claro. es importante porque suma bastante dinero, así que vayan, compren las entradas. Tenemos ahí un compromiso muy importante con la campaña por el sí, así que estén ahí presentes. Sí, aclarar y agregar que el 22 está el banderazo. Sí, antes el domingo 20 las caravanas por todo Montevideo, Por todo Verónica. Montevideo, exactamente. Hacia el Palacio Legislativo y desde allí a la Rambla Santiago de Chile, y al llegar nos espera el candombe por el sí, una movida muy interesante. Ahí todos los candomberos se están sumando a la campaña, ya estuvieron en el cerro, una experiencia muy interesante. Exacto. Y el martes 22 a las 18:30, banderazo desde la explanada de la Universidad de la República hasta el obelisco para ver la cadena de la Comisión por el Sí en pantalla gigante, y después un espectáculo artístico maravilloso. Y el miércoles 24 rodeamos el Estadio Centenario. Los detalles van a andar circulando ahí por los distintos WhatsApp, redes y demás, previo al partido de Uruguay, para alentar a nuestra selección con la rosada. La información exacto. con la rosada. La información y más detalles las pueden encontrar en nuestras redes, en la página del Facebook de A la Izquierda Late el Corazón. En Exactamente. Instagram también, ¿no? Sí, Exactamente. en Instagram también. No Exactamente. queremos dejar pasar tampoco que fue el día de los expresas y expresos políticos, también el aniversario de UNRWA y SUCRA, que está en este momento los trabajadores de logística, Sí. que también están, su aniversario, así que les mandamos Un saludo a las grande. 3 organizaciones y a los 2 sindicatos un gran saludo. Y vamos a recordar el número de teléfono mientras tanto para que la gente ya se vaya comunicando: 092-1001-71. Usted te lo vas a Te- aprender, te- Paola. Me suena 1001, me suena 71, no sé qué No, será. no. 092-1001-71. Viste que el teléfono es... Bueno, yo les quiero pasar otras invitaciones. El miércoles 16, o sea, hoy a las 20:30 en Canal 5, estará el debate Gonzalo Sibila, diputado por el Frente Amplio, y Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado. También hay una feria de emprendedoras hacia la autonomía económica de las mujeres, del 14 al 18 de marzo, de 10 a 18 horas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. La Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay, celebrando el Día Internacional de la Mujer, invita a la inauguración de la exposición Homenaje a la Mujer, viernes 18, de 14 a 18 horas, en la Cátedra Alicia Goyena, que es en Pablo de María 1079. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 17 horas, porque está bueno también pasar la parte cultural. Cultural, Por muy supuesto, bien, gracias, siempre. Verónica. Vamos arriba a la sí, cultura. por supuesto. Jornada de intercambio y reflexión, Sendero de Mujeres Fuertes, es el sábado 19 de 14 a 18 horas en el Parque Roosevelt, y después nos vamos todas para el recital. Eso. Como verán, muchísima actividad. Hay muchas más, pero no podemos... Los que quieran de alguna actividad específica nos pueden escribir y les Exacto. contestamos por el WhatsApp o por las redes, no hay problema. Y después quería comentar de 2 caravanas que se van a dar en el departamento de Canelones, caravanas por el sí. Una va a ser San Luis, Los Titanes La Tuna, Araminda y Santa Lucía del Este, que va a ser el sábado 19, hora 11. Se parte desde el Parador El Hornero en San Luis. Y la otra caravana por el sí es el domingo 20 a la hora 11 en Ciudad de la Costa, y se sale de Panamé e Interbalnearia.
Maravilloso. Bueno, muy bien. Todo está. Les debe haber quedado la cabeza como una cosa gigantesca, pero bueno, hay que decir todas estas cosas para que por lo menos tengan Igual información. otra después... cosita que, perdóname, Sí. Paola, Dale, que te dale. corto. No, pero que toda esta información que estamos pasando, quizás la gente no la retiene, pero va a estar colgado en YouTube justamente el programa de radio que estamos emitiendo en el día de hoy, así que bueno, también se escuchan el programa, en ese sentido se van a enterar. Y bueno, hablando de flamantes mujeres, que hoy tenemos justamente la incorporación de Paola Beltrán en nuestro equipo de trabajo A la izquierda late el corazón, también tenemos una flamante mujer que, ¿por qué decirlo? Bueno, no solo por los títulos de los cuales o las menciones, sino por su larga trayectoria. Ana, estamos con Ana Olivera en este sentido en los estudios. Ana Olivera es diputada en este momento, pero ayer recibió justamente es vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento, y en este sentido hoy vamos a estar hablando justamente con Ana Olivera sobre la educación, sobre el presupuesto, sobre cómo impacta todo esto en la LUC. Bienvenida, Ana Olivera. Bueno, muchas gracias. Las escuchaba. Bueno, un saludo para ustedes, Bienvenida, un saludo Ana. para Paola, integrante de nuestra Comisión de Mujeres. También, claro que sí. Y simultáneamente con eso, solo una precisión respecto a lo de ayer. Más allá de que fue muy emotivo, soy la segunda vicepresidenta. El Parlamento tiene un presidente y 4 vicepresidentes que vamos rotando ante ausencia del presidente anualmente. Creo que es una muy buena práctica que cubre el trabajo en equipo de todos los partidos, y como dije, luego que sales electa en este caso, diriges unas palabras a la Cámara, es decir, que este hecho de tener esta posibilidad de rotar y de trabajar en equipo nos tiene que llevar a buscar dignificar la actividad parlamentaria y a dignificar la actividad política como tal. Yo decía ayer en el Parlamento que hay unos jóvenes de la Universidad de Salamanca que antes de ayer me hicieron una entrevista y que primero estaban muy sorprendidos porque hablaban con todos los partidos, ¿no? Es una encuesta que se le hace a todos los partidos políticos sobre el tema de la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestra democracia, la participación de las mujeres en políticas. Bien interesante el estudio, pero están sorprendidos, o sea, de cómo acá en el Uruguay se debate la política. Claro, aparte llegaron antes del 27 de marzo, o sea que, es decir, el debate generalizado a donde estén, me imagino, van a estar hasta fin de mes. Pero simultáneamente con eso, ¿verdad? Ellos parten de la base que de alguna manera hay un cierto desprecio en sectores de la sociedad por la actividad política. Y a mí me parece que nosotros tenemos que legitimar la actividad política como una actividad sustantiva en la transformación de la sociedad. Y eso es lo que pretendíamos. Y doblemente porque en realidad es cierto que hubo un reconocimiento de todos los sectores en cuanto a las posibilidades de tender puentes, de armar diálogo, y de las mujeres de todos los sectores, y yo creo que, es decir, también es otro aspecto sustantivo, que más mujeres en política es más y mejor democracia. Así terminé mi intervención. Pero también intervine hablando de lo que es la política. Eso el otro día me decían, la barriada, allá en el barrio de Yauri me decían a compañía, no, porque yo no soy política. ¿Cómo que no? Cuando tenés que hacer los mandados y sacar Pero no la es cuenta y eso, todo. no es eso. Sos política porque sos militante porque del sos, comité, exacto. estás haciendo una barriada, estás relacionándote con los vecinos, es decir, estás haciendo una actividad política cotidianamente, además de todas las otras cosas que haces. ¿Ah? Pero en realidad, es decir, nosotros tenemos que reivindicar la acción política de todos y todas aquellas que trabajan en el territorio cotidianamente, no solamente hacia el 27 de marzo, porque tenemos realmente, en el caso del Frente Amplio, es decir, es una maravilla lo que uno encuentra y cómo la gente obtiene recursos para llegar a su próximo, para explicarle lo que ha logrado entender de esta tan complicada ley de urgente consideración. Entonces, eso es una de las cosas que quería decir, así que soy una humilde segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados con un acto muy emotivo, realmente lo fue. Y en segundo lugar, yo las escuchaba hablar y decía,
porque a mí me tocó, no en esta barriada, en la anterior, que fuera un canal y me preguntara por el tema de qué me parecía la intervención del presidente de la República en relación al tema de la ley de urgente consideración. Y yo vuelvo a repetir lo que dije en ese momento, además de lo que ustedes plantearon, porque se quiere marcar que este es un referéndum contra el gobierno. Quiere ponerse en ese punto. ¿Por qué? Porque estoy convencida que ese nivel de indecisión tiene que ver con una ruptura entre lo que voté en las elecciones nacionales y lo que pienso de la ley. Es ese alto porcentaje de indecisos. Entonces, el poner los términos en estás contra el gobierno o estás a favor del gobierno, creo que es lo que quiere matrizar el presidente, hablando él personalmente sobre el tema de la ley de urgente queda muy consideración. claro. Entonces, me parece que eso es muy importante, es una de las cosas que he visto en todas las barriadas, y es que existe realmente personas que están indecisas. Yo lo comentaba la otra vez cuando vine a hablar al otro día del debate que tuve con el diputado Luz sobre los temas de seguridad. Es decir, en todas las barriadas me encuentro con personas que hacen preguntas, que dicen, bueno, pero yo con esto estoy de acuerdo, pero con esto estoy más o menos de acuerdo. Y vos te das cuenta claramente que no fueron votantes frente amplistas. Lo sentí en la barriada en Nueva Albesia, lo sentí el otro día en la barriada, en la zona que hicimos el domingo, en la zona digamos, nos concentramos en propios, no se llama más propios, en Valle y Ordóñez, frente al parque, al parque donde estaba antes el asentamiento 25 de agosto, al Parque de Andalucía, y realizamos tanto las viviendas de INVE como las cooperativas, como una parte del barrio San Antonio, viejos realojos del 25 de agosto, y bueno, en realidad uno se daba cuenta que esa persona no había sido votante, es decir, pero tenía dudas y quería hablar respecto algunos al tema, por ejemplo, de las viviendas, en el tema del alquiler sin garantía, y entonces nosotros tuvimos que volver a explicar que nosotros no estamos en contra del alquiler sin garantía, que de hecho hay miles que hoy alquilan sin garantía. Pero además de todo eso, fuera de ese detalle, que no es menor, la figura que en la ley de urgente consideración se puso sobre el alquiler sin garantía, no las estamos impugnando. Lo que estamos impugnando son las formas de desalojo que están planteadas asociadas con el alquiler sin garantía. Además de pensar, y aquí lo ato con los temas que yo sé que ustedes tenían interés en ver, que es cómo se vincula esto con los temas presupuestales, ¿verdad? Porque en realidad, ¿qué fue lo que debatimos nosotros en el Parlamento? Que acá lo que había que hacer era implementar el alquiler, la garantía de alquiler que daba el propio Ministerio de Vivienda, y que sin lugar a dudas, en medio de la pandemia, lo que pasa que aquí no se cruzó la pandemia con la ley, ¿verdad? Se hizo como que la pandemia no existía, iba a haber mucha gente que iba a quedar con muchas dificultades del punto de vista económico, para seguir alquilando, para seguir pagando sus cuentas, es decir, porque el tener el seguro de desempleo, creo que lo decía acá la otra vez, 2 personas en un hogar con seguro de desempleo, 2 personas que van a estar percibiendo un 40% menos de sus ingresos. Es decir, obviamente que se ve afectado la alimentación, la salud, las cuentas, sin duda alguna. Entonces nosotros decíamos, frente a esa propuesta que pretendía y dice, porque el alquiler sin garantía busca dar respuesta a los jóvenes, a los migrantes, a no sé cuánto. Nunca se habló de los migrantes, les puedo asegurar, en ninguno de los debates que tuvimos sobre este tema. Sí se habló de los jóvenes y nosotros decíamos, busquemos otras maneras. Es decir, ahora, el alquiler sin garantía, insisto, frente a los temas, por eso hablo de la indecisión, la gente piensa que estamos contra el alquiler sin garantía. No, estamos contra la forma de desalojo planteadas, contra las multas y los recargos, es decir,
Las multas que son ¿no? tremendas Es decir, y sobre abusivas. eso. Entonces, bueno, disculpen que mi introducción fue muy buena, extensa. muy buena. No, pero porque en verdad la ley de urgente consideración, digo... Es un abanico claro, de... es un Bueno, abanico por eso de- son Por tantos eso hablaba artículos. de que esto fue uno de los temas que me encontré el otro día en la barriada de personas que estoy convencida sí. que no fueron votantes frente amplistas ni en la primera, ni en la segunda vuelta, ni nada de eso, pero sin embargo, es decir, querían entender estos temas, es decir, porque van a ir a votar y porque tienen dudas de qué votar. Si les parece, mujeres, vamos a un corte y volvemos con el tema de hoy, el tema central que es la LUC, la educación, el presupuesto. Fede. del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Los estudiantes, los profesores, los jubilados, la maestra, los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changa para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales, la fuerza de las ollas populares. La empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende. Los que queremos que en nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios. Somos los sueños del laburante, las pipas que le meten para adelante. Somos presentes, somos legados, y que los infelices sean los más privilegiados. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, digo sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Los estudiantes, los profesores, los jubilados, la maestra, los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un Muy país bien, que está a la volvimos, talla. aquí estamos nuevamente para el que recién emite la radio, estamos con la diputada Ana Olivera y en este caso vamos a tratar el tema de educación, presupuesto y LUC. Paola, por allí tenías alguna pregunta para hacerle justamente a Ana, que la estábamos Claro, comentando. hablábamos ahora con Ana, ¿no? ¿Cómo encaramos este tema? Nosotros tenemos claro que la estrategia de este gobierno tiene 3 patas, ¿verdad? La LUC, que tiene la cuestión más legal, digamos, si se quiere. Tenemos la cuestión de las pautas salariales que hablábamos antes, que siempre son favoreciendo a la parte empresarial. Y la cuestión presupuestal, ¿verdad? Que es un presupuesto que ya sabemos que no favoreció, sino que disminuyó lo que llaman el gasto público. Exacto. Entonces, estamos viendo también una realidad en las escuelas de superpoblación, de falta de cargos docentes, de instituciones que se abren y en realidad no tienen, no tenemos cómo generar cargos, y a la vez hay toda una discusión en lo que tiene que ver con la LUC, con la cuestión de los niños más pequeños, ¿no? En cuanto a la edad de 3 años, de 4 años. O sea, ¿qué pasa con todo ese universo? Es una pregunta capaz que un poco grande. Ana, vos que sabés cómo hacerlo, nos vas a poder desasnar y también explicar en profundidad estos distintos elementos. Bueno, para un ratito Es un montón. es un montón. Bueno, Es mucho. pero simplemente señalar que sí, desde el primer momento dijimos que hay el decreto 90, es decir, el decreto que define los temas vinculados con el gasto a nivel estatal, la disminución del 15%. Es decir, así arranca el gobierno, con un decreto que le plantea a los ministerios y sugiere a las empresas públicas una reducción de un 15% y además el establecimiento en relación a cómo se van a resolver la cobertura de las vacantes que se generen a nivel de la administración pública y también las maneras de cálculo en relación a los aumentos. Bueno, es decir, hay toda una serie de cosas que pautan, por eso nosotros decimos, entonces está el decreto 90 que es antes de la ley de urgente consideración, está la ley de urgente consideración y está el presupuesto nacional. Es decir, todo eso
Es decir, nos da una pauta que es lo que la ministra de Economía ha permanentemente insistido como su objetivo esencial, que es la reducción del déficit fiscal. Ahora, uno tiene muchas maneras de reducir un déficit fiscal. Y acá se eligió una receta clásica de reducción del déficit fiscal. ¿Tá? Y aparte, una reducción del gasto público que afecta áreas específicas. Y aparte, eso implica también estigmatización de sectores. Nosotros ya hemos vivido mucho la estigmatización hacia los funcionarios públicos. Bueno, lo vivimos hacia los docentes cotidianamente. Entonces, en ese sentido, el gasto público, ¿en qué se redujo? Se redujo en algo que no podemos olvidar, que es en el salario de los trabajadores públicos. Bueno, ¿no? El otro día los trabajadores del Banco República son unos privilegiados, los docentes tal otra cosa. Es decir, en forma permanente hay una actuación en esa dirección, es decir, que va reforzando, fortaleciendo las medidas que se toman en concreto. Lo segundo, si yo no ajusto los salarios privados de acuerdo ni siquiera al índice de precios del consumo, no ya por encima, ¿verdad?, que es la recuperación salarial de la que siempre hemos hablado, y no ajusto los salarios privados, no ajusto los salarios públicos, tampoco en función de eso. Es decir, ¿cuál es el otro ajuste grande que hago del salario, del ingreso, del gasto público? Las jubilaciones. ¿Tá? Es decir, son millones que me ahorro en salarios de públicos y son millones que me ahorro en jubilaciones. Entonces, esto es un primer gran paquete con un condimento muy complejo, que es que el gobierno en la rendición de cuentas pasada se jacta no solamente que ahorró, sino que ahorró más de lo que pensaba. Yo le decía el otro día al joven de la Universidad de Salamanca que me contara en qué país del mundo, es decir, se ahorró en medio de la pandemia. Bueno, creo que récord Guinness en el Uruguay. Y además con un criterio terrible, yo lo decía el otro día, es decir, a mí el cierre de la intervención del presidente de la República el 2 de marzo, es decir, fue realmente un golpe en el estómago, ¿verdad? Decir, todo esto lo logramos sin haber tocado el bolsillo de la ciudadanía. Así termina el discurso. Y entonces, el bolsillo de los trabajadores públicos, el bolsillo de los jubilados, y la inexistencia de obra pública, o sea, porque el año anterior ahorramos 30 millones de dólares en vivienda, y después hablamos de la emergencia en vivienda. ¿Cómo pudimos ahorrar 30 millones de dólares en vivienda? ¿Cómo lo hicimos? Reprogramando todos los compromisos que teníamos a través del PIAI, con las intendencias, con el Plan Nacional de Realojos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que es muy difícil explicar cuando analizamos los temas presupuestales, porque parece que los temas presupuestales son para entendidos. Y el presupuesto nos toca el bolsillo absolutamente a todos. Y uno tendría que tener mucho tiempo, por eso digo que es mucho para poco, para explicar todas estas cosas. Entonces, sí, es decir, esa obsesión vinculada, y eso está pautado en la ley de urgente consideración, en lo que es la regla fiscal. La regla fiscal. Y en el tema de la regla fiscal, que ustedes pueden llamar a gente que pueda hablar mucho más que yo de esto, hay un tema que es complicadísimo. Es una espada de Damocles que tenemos, y es que nosotros podemos debatir y aprobar un presupuesto. Ahora, si no se cumple con la regla fiscal, ese presupuesto lo puede modificar el Poder Ejecutivo, queda facultado para modificarlo. Entonces, vaya esto que estamos impugnando de la ley de urgente consideración respecto a la regla fiscal, sí es importante. Una regla fiscal que nunca terminaron de explicarla. En ninguna etapa, ni en la etapa de la ley de urgente consideración, que fue la primera vez que la vimos, ni en la etapa presupuestal, ni en las rendiciones de cuentas. En segundo lugar, y yendo en concreto al tema educativo, ¿cómo está todo armado? Yo creo que el capítulo de la educación es el que muchas veces no se entiende cuánto afecta a la ciudadanía, porque dice, lo que ustedes están impugnando es
lo que afecta a los docentes, ¿no? ¿no? Y a Bueno, los el otro niños. día vi un aviso plagiado del sí que dice, ¿no? Es decir, reivindicamos que los sindicatos podamos gobernar en la educación. Acá, es decir, lo que se reivindica es la participación de los docente, ¿verdad? En los Padres. consejos, la participación de los padres, la realización del Congreso de la Educación como obligatorio, es decir, cosas que van a afectar en un futuro porque no puede haber, es decir, mejoras, cambios, procesos en la educación sin participación de los docentes. Porque siempre tenemos una fotografía y nosotros vemos que las transformaciones en la sociedad van mucho más rápido muchas veces que las transformaciones que producimos en la educación. Eso sí, es así. Ahora, es decir, hay artículos que uno dice, ¿cómo está afectada? Entonces, yo quiero hacer una precisión respecto a 3 y 4 años, Bien. porque la discusión da. Es decir, se reconoce que a la educación inicial como 3, 4 y 5 años. ¿tá? Lo otro, de 0 a 2, es atención a la primera infancia. No es lo mismo. No. Más allá que a alguien dice, bueno, eso está en discusión. Es decir, en general, y la mayor parte de los pedagogos, de las pedagogas, de los entendidos, las entendidas, es que 3 años es educación inicial. La ley lo reconoce. Reconoce que 3, 4 y 5 es educación inicial. En realidad, con el plan de equidad, el Frente Amplio hizo que 4 años fuera obligatorio. No fue obligatorio 4 años hasta el año 2008, que significó generar todas las infraestructuras necesarias para que, es decir, 4 años se entendiera como obligatoria. Y 3 años, en el periodo pasado, ¿qué sucedió? 3 años sucedió que entendimos que tenía que ser universal. Y por lo tanto, las competencias de 3 años, pasar del INAU, del plan CAIF, ¿verdad?, a la NEP. Y por lo tanto, en el Sistema Nacional de Cuidados, en la parte de infancia, es decir, ANEP comienza a construir jardines para 3 años, en el acuerdo en ese pasaje, y dejar la especificidad de 0 a 2 en CAIF. Cuando se plantea la no obligatoriedad de 3 años, que sí está planteada en la ley de urgente consideración, nosotros hicimos una propuesta alternativa. Por eso estamos en contra de esa expresión respecto a que 3 años no es obligatoria. Nunca planteamos que fuera obligatoria. Quiero decirlo porque está así, no entre las cosas esas que quedan como sugeridas. Nosotros planteamos que fuera universal. ¿Qué quiere decir que presentamos una propuesta alternativa a eso, ¿no? Es decir, universal quiere decir que exista la posibilidad de que si tú quieren a la niña, al niño, llevarlo a 3 años, tenga acceso a educación inicial. No atención a la primera infancia, que se considere educación y que por lo tanto lo tenga en el marco de la ANEP. Es decir, que ANEP siga generando las condiciones para que en los jardines de ANEP, con personal especializado, se atienda a las niñas y a los niños de 3 años. ¿Cuál fue la explicación en la comisión que discutió la LUC? 2 distintas, y creo que las 2 ciertas. La argumentación en contra nuestro, ¿no? En contra de nuestra propuesta de la universalización, que estaba consagrada en toda la propuesta del sistema de cuidados y que estaba planificada, porque estaban en construcción tanto los CAIF pensando en esta perspectiva como los jardines pensando en esta perspectiva. Es que algunos dijeron, bueno, no está en discusión, 3 años, el niño debería estar mejor con la familia, en el hogar. Eso es desconocer los temas vinculados con la autonomía económica de las mujeres, con las dificultades, con la necesidad de existencia de lo público y no del bolsillo para atender las necesidades del desarrollo de una niña, de un niño de 3 años. Por lo tanto, es decir, acá no hay ningún tema filosófico que puedas poner de por medio. Pero en realidad la directora de primaria dijo la verdad en la discusión de la ley de urgente consideración, no después en el presupuesto, que siguió reafirmando la verdad. La directora de primaria dice, lo que pasa que nosotros, es decir, estamos abocados porque tenemos mucha cantidad, es decir, que van a ingresar
a 4 años y por lo tanto, es decir, nosotros entendemos que 3 años debe seguir siendo asumido por Plan CAIF. Esto está en las actas, no, es decir, cualquiera puede constatar. Esta fue la explicación que dio, es decir, hablando del tema de 4 y 3 años, la directora de enseñanza primaria, y que después lo volvió a reafirmar. O sea, ellos hablan en las rendiciones de cuentas de cómo han puesto su atención en el tema de la educación inicial, pero en realidad, es decir, al poner el acento en el tema de la educación inicial, el acento está puesto en lograr la cobertura de 4 años y no en 3 años. Me parece que he tratado de ser, porque muchas veces, sin querer, a veces se dice, atiendan el teléfono, chiquilinas, por favor. No sé por qué suena, no debería estar sonando. No es un programa que se atiende teléfonos. No, claro. No, porque si no estaríamos permanentemente con las llamadas. Igual aprovecho a mandarle un saludo al taller de propaganda, que Artín dice que le mandemos un beso. Perdona, Ana, que te interrumpa. Bien. No, pero queda muy claro lo que Quedó lo que estás clarísimo. planteando, Ana, y en dos sentidos, ¿no? Por un lado, esto que planteabas de la educación inicial, dejen de llamar. Y por el otro, esta tendencia que tiene, que se ve en la LUC, ¿no? Esta cuestión de pasar organismos colectivos, ¿no? Con participación diversa, en este caso los docentes y demás, a situaciones de una persona definiendo, ¿no? Sí, que que generalmente uno responde a la filosofía política que esté eventualmente en el gobierno, ¿no? Claro. Que es como muy discrecional, esto de eliminar los consejos, por ejemplo, y que empieza a depender de una persona, directores, ¿no? Esta cuestión de tiene más, como muy bien decías tú, o sea, acá hay muchas cosas que están engranadas, Exacto. ¿verdad? O sea, porque el hecho de que sea una dirección está absolutamente engranado con el nuevo rol que se le da al Ministerio de Educación Exacto. y Cultura. O sea, en realidad, esa dirección tiene que estar de acuerdo y compatibilizar con los objetivos educativos que se plantea desde el Ministerio de Educación y Cultura. Desde el Ejecutivo. Exacto. O sea, es decir, hay todo un tema, es decir, por eso... Es como una gobernanza para los 5 años de gobierno, en un decir, porque después si viene otra persona con otra, digo... Lo que se ahí pretendió con la cambiaría. Ley General de Educación Es ampliar. fue tener una política de continuidad más allá de los gobiernos. del gobierno de que turno. no quiere decir que no tengas que revisar, Claro, y para eso claro. sirve el Congreso de la Educación, por esto que yo digo, de que hay transformaciones muy rápidas y que hay cosas que, tenemos que analizar qué nos pasó en los 2 años, por ejemplo, de pandemia, con el tema de la educación. Es decir, yo escucho, disculpen que esto es una digresión, pero uno tiene que hablar de la vida real. Es decir, la directora de salud de la Facultad de Psicología nos decía quiénes han sido las personas más afectadas con la pandemia. Los adolescentes, las adolescentes que no vivieron, y lo digo con propiedad, primer y segundo año de liceo, absolutamente, es decir, virtual. 3 meses de no virtualidad. No saben lo que es la socialización, el espacio, el compartir, la manera de vincularse, es decir, en la adolescencia. ¿Ah? Bueno, estas transformaciones, y esto trae transformaciones en la sociedad, que todo el mundo te lo plantea, sin duda alguna, que la educación tiene que analizar estas transformaciones en la sociedad. Vuelvo al tema, disculpen, en relación a esa continuidad del tema económico y la ley de urgente consideración. Yo creo que además, y por eso yo quería hacer hincapié en esto de 3 y 4 años, porque muchas veces decimos rápidamente, se quita la obligatoriedad de 3. No, nosotros nunca planteamos obligatoriedad de 3. Claro. Planteamos universalidad de Exacto. 3 y que la educación genere. Por eso estamos en contra de que se ponga, será quizás obligatoria cuando, no sé. Sí, en una de esas capaz vemos. Bueno, Claro. ese es un aspecto. Hay otros aspectos que están vinculados, ¿verdad? Es decir, con lo que está sucediendo hoy en la educación, que lo dijimos desde un primer momento, que es con el tema, creo que tú lo leías allí, el tema de... No con eso, sí, con el tema del tiempo
Pedagógico. Ajá, sí, sí. Es decir, con toda una serie de palabras que quizás cuando vas a la barriada no quiere decir nada. ¿Qué es la extensión del tiempo pedagógico? Claro. ¿Qué es todo eso? ¿Saben lo que significa y cómo se traduce? En menos horas docentes. Exacto. Claro. Para Exactamente. decir en plata qué es eso. Sí. Y nosotros habíamos logrado, ¿tá? Es decir, yo sé que esto no es decir qué hicimos nosotros y qué está haciendo ahora el gobierno, pero hay cosas que nosotros tenemos que defender con uñas y dientes, porque a veces no haber defendido suficientemente cosas que hicimos bien, es decir, tiene que ver con muchas de las cosas que están pasando. Yo recuerdo en el Consejo Consultivo de los Derechos de la Niñez que creamos un ámbito de participación y entonces un adolescente dijo, porque en mi clase hoy en vez de haber 25 hay 28 Eso iba a niños. decir. Dijo en ese momento, te estoy hablando hace unos años, ¿no? Y yo dije, qué fantástico, yo que llegué a tener una vez en el nocturno inscriptos 88 alumnos. En tu calidad de nocturno docente. 37, ¿no? Y que cuando arrancabas nunca tenía menos de 40 y pico de alumnos Sí. en el grupo y era lo que hacías, ¿verdad? Sí. Es decir, hoy que un adolescente te diga que le sorprende tener 3 más, bueno, no, ahora vamos a volver a los 40 alumnos en la clase. Sí. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy estamos asistiendo, no, porque no puede ser que haya clase para tan pocos, porque no... Pero uno tiene que dar cuenta en los procesos de descentralización de las diferentes realidades. Sí. Esto es como la historia de que los gurises no repitan la comida Claro, la atención por docente. el tema de la obesidad, ¿no? Es decir, pero todo eso es cómo estamos racionalizando Sí, tal cual. en el fondo El los recorte. recursos de la educación pública. Bueno, ni que hablar en una clase que se le suma a un quinto año parte de un sexto, es decir, eso yo recuerdo haberlo vivido en los peores momentos también, porque cuando se habla que la educación privada es mejor, es justamente porque las clases son con la cantidad de chicos y chicas Pero que nosotros llegamos a corresponden. tener en secundaria 25 Sí, alumnos claro. en un grupo, y menos también. Sí. Y menos estaba también. y está bien. ¿Ah? Y en primaria también, o sea, mi nieta en la escuela allí en la escuela Costa Rica, 22 alumnos eran en la clase en su tercer año. Claro. Entonces, ahora ya pasó a tercero del liceo. Ah, muy bien. Pero, mire, ¿de cuánto tiempo estoy hablando? Sí. Pero lo que estoy diciendo es que hubo todo un proceso entendiendo que las clases tenían que ser más chicas y eso significaba más docentes. Claro. Y cuando tú hablas de que generás capacidades de 3 años, estás diciendo que tenés más docentes. Y que una madre que de repente tiene que salir a trabajar va a poder dejar a ese niño también en esa especialización. A mí también lo que me preocupa son los recortes en la UTU de repente dentro del programa, de los programas, recortes en cosas, yo que sé, como electricidad o digo que en su algunos momento cursos o de que- algunos cursos que en su momento, es decir, que se Sí, pensaron justamente para una salida laboral inmediata. Eso que también está siendo eliminado. Yo creo que la UTU fue de las instituciones que Más lo sufrió. que más avanzó Sí. en la etapa del Frente Amplio, que mayor cobertura logró alcanzar y que muchas veces cuando no lograbas la inserción en educación secundaria de jóvenes, de adolescentes, era allí donde lograbas la inserción que va más allá de la salida laboral, Sí. o Sí, sea, claro. porque hacías tu ciclo básico, es decir, adquirías otras capacidades que van más allá de una capacidad específica, y entonces desde ese punto de vista, el ir reduciendo posibilidades cuando lo que tenés que hacer es ver cómo las amplías, insisto, con las transformaciones que está habiendo en la sociedad, es uno de los problemas. Entonces, en el capítulo educativo, lo que quería decir, porque nos queda poco rato, es que a veces hay artículos que la modificación es de una palabra. Sí. Sin embargo, esa palabra es de un altísimo contenido, ¿verdad? O sea, cuando se deja de hablar de sistema de educación pública, o cuando la coordinación es de la educación y no la educación pública, cuando pones en la misma balanza la educación pública que la educación privada, o cuando para que el docente pueda acreditar educación universitaria, tú le vas a dar becas en el ámbito
privado para que pueda hacerlo. Es decir, todas esas son cosas que parecen pequeñas y son de una profunda transformación en la educación en un sentido, porque vos podés producir la transformación. Ahora, en este caso es una transformación que nos hace retroceder en nuestra concepción de la educación laica y gratuita. Eso es lo que pienso respecto a este capítulo, en el que muchas veces, cuando insisto, porque seguramente quienes nos escuchan son aquellos que golpean la puerta y hablan con la vecina y el vecino, es decir, aquí no es que las y los docentes nos sentimos afectados en nuestros derechos, que también nos sentimos afectados en nuestros derechos, que también nos afecta, es decir, la modificación del estatuto docente, que también nos afecta que, es decir, si yo adhiero o no adhiero a este programa que en un centro educativo se plantea voy a ganar más o menos, y entonces pasamos a tener una diferenciación salarial, no por tus capacidades, ni por tu grado académico, ni nada de eso. Sí, también nos afecta. Ahora, es decir, tenemos que tener en claro que las modificaciones que se están planteando en la educación también afectan al conjunto de la ciudadanía y que sí están atadas, entonces, con eso que nosotros decimos, que son una serie de recortes, y no le tengo miedo a la palabra recorte, es decir, no es una racionalización, no es ahorro, ¿tá? Es decir, que se produce en el ámbito educativo y que lo vimos en el presupuesto nacional y lo vimos en la reciente rendición de cuentas. Un claro ataque al derecho de la educación, ¿no? Sí. Porque el recorte, estamos hablando ANEP, UTU y UDELAR también. Bueno, por eso este siempre 27 de marzo tenemos que salir fuerte a hablar lo que nos queda de días con la gente ahora con esta... Nosotros Sobre la tenemos que salir a afectación hablar económica. ahora, el 27 de marzo. Sí. La afectación económica esta no es semana. solamente en este tema, ¿no? No, O sea, no. es decir, Los recortes. Hablamos de a esto todo. porque de algo tenés que agarrar un pedacito. La realidad es tan compleja y hay como tanto frente por todos Empresas lados. públicas, todo, servicios pasa que públicos. eso es la ley de urgente Exacto, consideración. sí. La ley de urgente consideración, el otro día en este mismo programa, ¿no? Decía, bueno, el problema es aquí que es tan diversa, Sí. como Gandini dice, este es nuestro programa de gobierno, lo cual es el programa de gobierno del Partido Nacional. O sea, hay cosas, yo lo volví a decir el otro día en el programa y lo repito, o sea, que no fueron discutidas ni en el programa de gobierno ni en el compromiso que hizo la coalición y que surgieron después. Algunas logramos sacarlas y otras quedaron. Es decir, entonces acá, es decir, tú tenés de todo, ¿verdad? Sí. Desde el chorizo casero Sí. a la reforma educativa, es decir, tenés una gama enorme de los enorme. derechos de los trabajadores, de las modificaciones a la inclusión financiera, del tema del desalojo express en el marco del alquiler sin garantía, o del capítulo de la seguridad en el que estuve hablando aquí largamente los otros días, que es una enormidad. O las empresas públicas. ¿Ah? Sí. Entonces creo que efectivamente nosotros tenemos que hacer centro en la conversación con las personas en cómo se están viendo afectadas el día de hoy, pero simultáneamente como se están viendo afectadas el día de hoy, si uno tiene la posibilidad, el otro día me decía una compañera en la barriada, decía, acá se entiende esto, no menospreciemos la inteligencia de las personas. Claro. No, claro. No, si la persona me está preguntando respecto al tema del desalojo, yo le tengo que Por explicar supuesto. de Sí, qué se trata sí. el tema del desalojo. Y si la persona me pide que le explique lo de legítima defensa, en barrios donde la seguridad es realmente el tema, yo tengo que explicarle que aquí se está modificando algo que ya existía y que se está poniendo a la propiedad por encima de la vida humana, con el detalle y la delicadeza que esto tiene que tener. Porque si no, efectivamente, es decir, esto queda como que votás contra el gobierno o votás a favor del gobierno. Y acá lo que estamos diciendo es sí a la derogación de 135 artículos que afectan
a toda la sociedad. Por eso hay que votar sí el 27 de marzo. Bueno, estamos despidiendo entonces a Ana Olivera, sin antes agradecerle de haber estado en el programa. Yo sigo así. Claro, estamos ya terminando el programa y sí, son temas que dan para muchos programas más. Creo que capaz que podemos volver a tenerla en alguna otra oportunidad. Y Vero, como te gusta también el tema, la temática del día, si querés nos despedimos con... presentás la canción que vamos a estar escuchando. Vamos a decir que esta vuelta la eligió Paola. Así que la que le corresponde presentar la melodía temática es a esta Paola. canción que tiene que ver con este estado de situación en el que estamos pagando cada vez más, que viene porque fui al Canario Luna, al festejo de la UNRWA. Sí, te quedó pegado. No es Cíngaros, es Lata Baré. Perdón, cortándote, sí. ¿Saben por qué? Porque la militancia tiene que hacerse con alegría y por eso terminamos así. Lata Baré, pagar. Vamos arriba. Sentado bajo un árbol en algún lugar, perdiste dinero, sonó el celular y no lo atendiste. Era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje, que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar